Recordemos que este libro es de LOM Ediciones, es un trabajo de Gonzalo Daniel Marner, y que hoy día nos acompaña. Le damos la bienvenida a Gonzalo Marner, como todos lo conocemos, sobre este libro. Lo vamos a mostrar ahí. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. ¿Cómo está, Gonzalo? Gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, pues. Bueno, decir que Gonzalo Marner estudió y se doctoró en Ciencias Económicas en la Universidad de París durante su exilio. Previo al golpe de 1973 también fue dirigente secundario del MIR y participó en la lucha contra la dictadura de Pinochet de las filas del socialismo. De hecho, tiene varios libros, entre ellos El hambre en Chile de 1988. También está Gobernar el Mercado del 99, El socialismo y los tiempos de la historia con Alfredo Joñán, de Prensa Latinoamericana del 2003. Y la primera consulta es, ¿por qué escribir un libro sobre Salvador Allende, pero además trabajando en el área política económica? Porque este libro no es una biografía, sino que es un libro que sitúa a Salvador Allende en sus desafíos políticos económicos. Sí, la verdad es que yo había venido escribiendo una serie de artículos sobre el tema, por razones que tienen que ver con la contingencia, ¿eh? Yo no soy historiador, digamos, ¿eh? Eh, y entonces, claro, está el tema de la visión desde hoy día respecto a hitos fundamentales del pasado. Y en ese contexto es que, bueno, como siempre ocurre, ¿no? Hay distintas visiones sobre ese pasado, pero hay algo que para mi generación, por lo menos, y para mi historia personal, va resultando con el tiempo particularmente irritante, que son las tergiversaciones históricas rotundas, pero sobre todo una suerte de descalificación personal en la que entró la derecha respecto a Salvador Allende. Ellos no pueden con su historia política, no pueden con su manera de ser consecuente con esa historia política, no pueden con el compromiso con la República de Allende, no pueden con el hecho de que antes que entregarle a los golpistas el mando del Estado, él prefiere inmolarse, quitarse la vida por mano propia. Entonces, la derecha no puede con eso, ¿eh? Esa es la verdad, no puede. Y entonces trata de descalificarlo personalmente. Entonces el libro de Mansú y otros más, ¿no es cierto? Artículos de Herrera, etcétera, que Allende habría estado envuelto en su propio laberinto. En el fondo, toda una interpretación según la cual lo que pasó es culpa de Allende y de la izquierda, ¿eh? Que es un viejo tema de la derecha, ¿eh? Que yo lo encuentro moralmente demasiado repudiable, ¿eh? Que es atribuirle a las víctimas y no a los victimarios la, las causas, ¿no es cierto?, de aquello que le fue infligido. Entonces, eh, conversando con Jorge Arrate, de quien yo soy amigo hace muchos años y compañero de ideas y de camino político, eh, nos pareció que era bueno tener un punto de vista. Así que este libro se escribió bastante rápido, con mucho material previo, por supuesto, existente, pero con un punto de vista. Es típicamente lo que se llama un ensayo, digamos, ¿eh? Un ensayo que tiene un componente histórico, un tema de interpretación de esa historia para efectos del presente, y también un capítulo final sobre el futuro. Entonces es un ensayo sobre la historia política de Chile del último medio siglo. Hablemos del libro en sí, porque tú partes hablando en el punto uno del liderazgo de Allende, que es algo que se habla mucho también, si tenía o no liderazgo, sobre todo pensando en lo que ocurrió al final o los días previos del golpe. De hecho, tú lo sitúas ahí y hablas muy profundamente del proyecto de transformación. No sé si nos puede hablar de eso, cómo también enmarcar o situar a Allende dentro de un liderazgo político para su época, por así decirlo. Así es. Bueno, mira, Allende probablemente es el personaje de la historia chilena del siglo XX. Y ciertamente en la izquierda, digamos. El personaje previo, la etapa previa, fue cubierta por otro gran personaje al que yo personalmente le tengo mucha admiración, que es Luis Emilio Recabarren, un obrero autodidacta
que construye, fíjate, curiosamente también pone fin a sus días por mano propia, a los 47 años en el caso de Recabarren, y que marcó toda la primera etapa de la izquierda chilena de construcción desde la sociedad de una opción política y también la construcción de partidos políticos de izquierda. Y en esa tradición se inscribe Allende, tiene otro origen social, otra historia familiar completamente distinta, pero la misma búsqueda de establecer en Chile una sociedad más justa. Yo creo que eso es lo esencial de la izquierda en general, digamos, pero ciertamente de la izquierda chilena. Y claro, entonces Allende construye en la lucha, a él lo toman preso, digamos, en la lucha contra, contra Ibáñez, ¿eh? Contra la dictadura de Ibáñez. Siendo presidente del Centro de Alumnos de la Escuela de Medicina, si tú quieres un recorrido más o menos estándar, digamos, de un joven, en este caso estudiante de medicina, es presidente de un centro de alumnos, es dirigente de la fecha, y luego, claro, el contexto. Y el contexto es de crisis política en Chile, profunda, el fin de la Constitución de 1833, el inicio del periodo post-oligárquico, y bueno, y la gran crisis que va fíjate, son 8 años más o menos, del 25 al 33, en el cual hay una enorme inestabilidad política. Y en esa inestabilidad Allende se compromete con la izquierda, con un proyecto. Hay antecedentes de su familia. Se trata de una familia típicamente de masones, en alguna medida radicales, pero fue una fuerte impronta de la masonería, de las luchas republicanas del siglo XIX, la independencia, la separación del Estado y la Iglesia. Todo eso entonces da lugar a este compromiso de este joven, que primero es elegido diputado por Valparaíso y después, muy joven, es nombrado ministro de Salud por Pedro Aguirre Cerda. El gobierno de Pedro Aguirre Cerda, el Frente Popular, aunque el primer Alessandri del año 20 tiene algunos rasgos de ruptura con el orden oligárquico, después él se pliega en realidad a la derecha. Pero el Frente Popular implica una fuerte presencia de una fórmula alternativa a la configuración clásica de la oligarquía en Chile y sus partidos tradicionales. Le gana Agustín Ross, un especulador, un típico oligarca de mucho dinero, digamos. Y entonces Pedro Aguirre Cerda nombra a este joven socialista, que en ese momento era el número 2 del Partido Socialista en esa etapa. Y ahí entonces, bueno, Allende empieza, si se quiere, una carrera, entre comillas, en las instituciones. ¿Eh? Pero es un recorrido en donde siempre está él vinculado al mundo popular, al mundo social, a la calle, como diríamos hoy día. ¿Eh? Y de una consecuencia muy grande, porque él nada tenía que ganar, entre comillas, porque hoy día todo se interpreta en términos utilitarios, ¿no? Entonces, bueno, Allende era una persona, era médico, no es que anduviera buscando a través de la política ningún bienestar personal, todo lo contrario. Él le gustaba la buena vida, era un tipo gozador de la vida, un tipo muy alegre, de gran sentido del humor, y estaba por un compromiso en política, por un compromiso. Él se podría haber acomodado 25.000 veces con su sector social de origen y en la vía parlamentaria. Bien sabemos que eso no cuesta nada. Eso se hace en 5 minutos. Lo que no se hace en 5 minutos es construir una alternativa popular de cambio en el país. Y eso es un liderazgo que se construye en un largo tiempo y que tiene detrás un proyecto. En ese proyecto se resume el recorrido de una fuerza política que es el Partido Socialista Chileno, que tiene orígenes más atrás, digamos, también, que también es un digno representante de la tradición de Recabarren, aunque Recabarren terminó fundando el Partido Comunista, pero de una manera muy chilena, muy particular, digamos. ¿Eh? Pero Allende lo que recoge es la idea de la unidad del pueblo. ¿No? Entonces, sus candidaturas presidenciales son todas candidaturas de unidad de los partidos, todas, siempre, en cualquier circunstancia. Para él es un eje esencial de su actividad política. Y ese eje lo ejerce en el Parlamento muy tempranamente. Y al mismo tiempo dando luchas importantes a la sociedad chilena, la creación del Servicio Nacional de Salud como ministro primero, luego
como senador, digamos. También la creación del seguro de accidentes del trabajo. Entonces, es una persona muy directamente vinculada a la idea del progreso social concreto. Allende no es un ideólogo, o sea, sí lo es en el sentido de una ideología muy firme y muy clara, ¿eh? Pero no es alguien que vive en los libros, ¿eh? Como sí ocurre con una generación que acompaña la creación del Partido Socialista en esa época. Insignes intelectuales como el que fuera más tarde rector de la Universidad de Chile, Eugenio González Rojas, por ejemplo. Y así sucesivamente, ¿eh? Los fundadores del Partido, Oscar Schnaque, Arturo Armate, y así sucesivamente, son todas figuras que tienen una fuerte raigambre intelectual, una fuerte capacidad de reflexión sobre el país en que se vive, y ellos expresan al mismo tiempo la emergencia de una cierta mesocracia en Chile, ¿ah? La emergencia de un sector medio profesional, ingenieros, abogados, médicos que acompañan siempre a Allende en la elaboración de su proyecto. Y ese es un proyecto que se traduce en tres cosas esenciales, diría yo. Primero, la nacionalización del cobre. Segundo, la reforma agraria para terminar con el latifundio. Y tercero, la creación de un área industrial, que llamaría más tarde área de propiedad social, para que pudiera orientarse con una lógica de autonomía de Chile en la inserción internacional económica, de modo de no seguir dependiendo de circunstancias externas que hacen muy difícil mejorar las condiciones de vida del mundo del trabajo y más allá del mundo del trabajo, el conjunto de sectores sociales rurales y también de la marginalidad que emerge con mucha fuerza de los procesos de migración rural-urbano en los años 40, 50, 60. Entonces Allende expresa una opción política, expresa una construcción política, articulación de fuerzas políticas y sociales para un proyecto en el contexto de las instituciones y al mismo tiempo un programa preciso, un proyecto que va teniendo encuentros y desencuentros con otras fuerzas políticas. El Frente Popular se constituye sin abordar el tema agrario. Es así nomás. ¿Ah? Circunstancias que todavía la mitad de la población era rural en esa época y que era el corazón, junto con la minería, ¿no es cierto? Pero el Partido Radical representaba sectores que no estaban disponibles para un cambio estructural en la minería y en el mundo rural. Luego, sin embargo, hay otros sectores como la democracia cristiana, que muy vinculada en su a la Iglesia Católica en origen, más tarde a Estados Unidos y a la democracia cristiana europea, pero que tienen en su programa también reformas súper importantes, como por ejemplo la chilenización del cobre o la propia reforma agraria. Entonces, hay ahí un proyecto que es propio, que es autónomo, pero que también busca ensancharse, ¿eh? Con otras fuerzas políticas que digamos que van confluyendo con ciertos objetos. Estas confluencias se producen, pero también chocan, ¿eh? Y en ese choque, Allende se mantiene muy firme en la idea de conducir un proceso de organización popular basado en los partidos históricos de la izquierda, en las organizaciones históricas del mundo social, especialmente el mundo sindical, pero también campesino. Y Allende es un hombre que tiene una peculiaridad, y eso es lo que hace que su liderazgo haya sido tan efectivo. Es un liderazgo que, por una parte, busca la articulación política, siempre ampliar las fronteras de quienes pudieran sentirse convocados a un proyecto de cambio. Nunca ser sectario, ¿no? Siempre buscar otras posibilidades de alianza. Pero siempre manteniendo, sin claudicación alguna, lo fundamental, el corazón de su proyecto de transformación de la sociedad, que encuentra Allende que tiene una desigualdad estructural insostenible, que por lo más afecta al crecimiento económico, y que eso supone nacionalizar el cobre para tener una autonomía, una independencia nacional económica, terminar con este latifundio que absorbe las energías económicas y no permite que se dinamice la economía chilena, y luego el tema, como te digo, de industrializar. ¿No? En esas tres ideas Allende no se nunca.
le solicitan 25.000 veces que lo haga para estabilizar su gobierno cuando él llega al gobierno en 1970. Y Allende dice, yo estoy disponible para todas las articulaciones, para buscar todas las salidas democráticas a las instituciones conflictivas, pero yo tengo mi proyecto. Y de ese proyecto, y es lo que, por eso el título del libro, ¿ah? Sus últimas palabras. Cuando alguien dice, a propósito del liderazgo, ¿no? Cuando alguien dice, estas son mis últimas palabras, wow. No sé si tú conoces algún personaje de la historia de Chile que haya sido capaz de decir una cosa así, ¿no? El grado de autocontrol y de decisión personal en función del proyecto, porque no es que se le ocurrió un día en la mañana, esto es en un discurso en La Moneda, en donde es increpado por la Junta Militar para dejar el poder. Y él dice, mira, estas son mis últimas palabras, yo de aquí no salgo. Como ellos tienen la fuerza, bueno, yo pelearé, lo hizo durante 4 horas, y en todo caso no me voy a enfrentar. Y por lo tanto, puso fin a sus días como un cabrón. Entonces, este personaje dice, bueno, y es lo que está entonces en el libro, pagaré con mi vida la lealtad al pueblo. ¿Eh? Hay una lealtad que es un proyecto colectivo, ¿eh? Que está hecho de elaboraciones intelectuales, profesionales, en las disciplinas. Yo, es cierto, en el libro me dedico bastante a la cosa económica, pero eso es porque esa es mi profesión. Digamos. Pero lo que hay es es una lealtad con un sector de la sociedad, ¿no? Que es el sector de la sociedad oprimido históricamente desde la época colonial, pero también desde la época neocolonial del siglo XIX. Y el siglo XX, entonces, es el siglo de la ruptura, ¿ah? El siglo de las transformaciones. Y Allende lo reúne y es leal a esa configuración de sectores de la sociedad que luchan por unas determinadas causas y es leal a las fuerzas políticas a las cuales él adscribe y a su propio partido, el Partido Socialista, con el cual siempre tuvo una relación difícil, pero por eso la idea de lealtad, ¿no? Una idea de lealtad. Y también, y también hay un tema ahí de dignidad personal. ¿No? Esta gente derecha que dice, no, es un laberinto. ¿Qué laberinto? Si aquí le quisieron hacer un golpe de Estado antes de que asumiera. ¿Laberinto de qué? Aquí simplemente Estados Unidos decidió, ¿no? Iba a hacer todo lo que estuviera en sus manos para impedir que la izquierda chilena gobernara, por una serie de razones que no tienen que ver, son bastante absurdas históricamente hablando, ¿no? Yo lo subrayo bastante en el libro. Kissinger le dice a Gabriel Valdés, con el que se llevaba muy mal, le dice, oiga, mire, Chile en realidad, ¿no? Es una flecha que apunta hacia la Antártida, ¿no? Como diciendo, a mí que me importa Chile. ¿No? Y sin embargo, después inventa esta teoría impresionante, según la cual Chile es importantísimo en el mundo, porque si Allende tiene éxito, esto va a tener impacto en Italia y en Francia. Y eso puede romper completamente los equilibrios con gobiernos que incluyan democráticamente a partidos comunistas como el francés y el italiano. Entonces pasamos de ser, como yo creo que efectivamente somos un país del extremo austral, somos fíjate tú que somos el 0,2% de la población del mundo. ¿Eh? Eso quiere decir, yo le digo siempre a mis alumnos, que el 99,8% de los habitantes de la Tierra tienen nada que ver con Chile. ¿Eh? Y por lo tanto, ese pequeño país se transforma de repente para Estados Unidos en un país donde el intento de realizar en el contexto de las instituciones, que es una lógica de la izquierda chilena que viene muy atrás, del siglo XIX para adelante, que incluía al propio Recabarren. Recabarren no era un organizador de insurrecciones, era un organizador de sindicatos y de partidos políticos con representación en el Parlamento. Eso era Recabarren. Allende también. Y esa lógica para Kissinger, para Nixon, Nixon tenía una aversión profunda contra los Kennedy, y en particular contra el hecho de que los Kennedy hubieran fracasado en la invasión a Cuba. Entonces, para Nixon era una especie de afrenta personal que hubiera un segundo gobierno, para que este segundo gobierno comunista estuviera realmente a una distancia que no provocaba amenaza alguna para Estados Unidos, ni tuviera recursos que no fueran el cobre, pero que también existían en chochos en Estados Unidos. Bueno, eso era secundario. Lo que importaba era que se impidiera cualquier avance del comunismo, entre comillas, en América Latina. Y luego Kissinger con esta tesis, ¿no es cierto?, más sofisticada de impacto en Europa.
Entonces, qué laberinto. Estas son decisiones de una de las dos grandes potencias de la época. La otra potencia, también lo describo en detalle en mi libro, tampoco le pareció que estaba en su interés hacer un apoyo como el que le dio a Cuba. Claro, Cuba estaba a 90 millas, como se sabe, ¿no es cierto?, de Estados Unidos. Ahí en un momento dado se puso armamento nuclear, ¿verdad?, que dio lugar a la crisis de los cohetes a principios de los años 60. Pero nada de eso era interesante para la Unión Soviética. Y tampoco era interesante desde el punto de vista ideológico, porque si quedaba establecido que un proceso de cambios con componentes socialistas, en el sentido de socializar una parte importante de la actividad económica, si eso se demostraba que se podía hacer en democracia, bueno, eso ponía en cuestión, evidentemente, el propio modelo político, nacido de, no tanto de la Revolución Rusa como de la larga etapa stalinista, digamos, y luego su decadencia en estos liderazgos de gran inmovilidad que en los 60 y los 70 manejaron la Unión Soviética hasta su colapso final. De modo tal que el hecho es que Allende es un líder que reúne fuerzas políticas y sociales para un propósito: transformar las estructuras de la sociedad para que hubiera más autonomía nacional y más igualdad social y progreso social, y que se encuentra con que ese proyecto es interdicto desde los grandes poderes mundiales, uno agresivamente y el otro sin prestar un apoyo alternativo. Y con lo cual entonces se vio en una situación, que es la situación de la Guerra Fría, en donde a veces cuando uno tiene la mirada ya del tiempo, ¿no?, uno se pregunta cómo aguantó 3 años con ese nivel de agresión. Fíjate tú que se bloquearon las exportaciones de cobre hacia Estados Unidos, se bloqueó completamente el financiamiento externo. Y bueno, Allende aguantó hasta que pudo aguantar el constitucionalismo al interior de las Fuerzas Armadas, manteniéndose en apoyo al gobierno democrático, porque Allende tuvo, como se sabe, ¿no es cierto?, el 44% de los votos, 43% de los votos en marzo de 1973, pocos meses antes del golpe. No era la mayoría absoluta, pero tampoco estaba tan lejos, digamos, ¿eh? Y lo que la institucionalidad preveía para una eventual destitución de un presidente era que se necesitaban 2 tercios. Y esos 2 tercios no estaban en el Parlamento. Entonces, bueno, terminó por producirse el hecho de que los afectados por las reformas, las transformaciones de Allende, Estados Unidos, en donde el tema de la nación del cobre era una parte, nomás, como digo, lo esencial era una cuestión más de orden estratégico. Dicho de otra manera, Estados Unidos estuvo dispuesto a tolerar nacionalización en otras partes, sin que pasara nada. Como por ejemplo la nación del petróleo en México, el 39 con Cárdenas, o la nación del petróleo y el hierro con Carlos Andrés Pérez, el 74 y el 75. Ahí no hubo las intervenciones que hubo en contra de Allende. No era el kit principal como traté de explicar. Entonces, el empresariado, el gran empresariado que se vio claro, el mundo del latifundio. Se acabó el latifundio en Chile. Se acabaron 500 años de historia. ¿Por qué 500? Porque son 300 de vida colonial, en donde se trataba esencialmente de capturar tierras con personas adentro, una semi-esclavitud, un semi-feudalismo, ¿verdad?, que era la institución de el inquilinaje y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, durante la colonia y luego la prolongación de este esquema de poder en el mundo rural, en la República. Y junto con eso, el control creciente de la minería en muy pocas manos, incluyendo el capital extranjero, que ya le había tocado, o si se quiere, ya le había costado la vida, el derrocamiento y la vida a otro presidente de Chile, que es Balmaceda. Yo trato en el libro, aunque tal vez para desarrollarlo más ampliamente en algún otro texto, el paralelo entre Balmaceda y Allende. Balmaceda no es, de hecho incluso tiene que enfrentar una huelga general en Iquique a inicios de su gobierno. No es un hombre de los sindicatos, de la izquierda del movimiento popular, para nada. Pero sí es una persona que decide que los excedentes del salitre deben ser invertidos en dos cosas: en educación y en infraestructura. Y eso se traduce en una virulentísima acción en su contra, que termina en una guerra civil, y él termina suicidándose asilado en la embajada de Argentina para salvaguardar la vida
de sus cercanos y de sus seguidores. Ahora, en este sentido también hay otro elemento que es el tema indígena. Ya Balmaceda se realizó ahí una ley que permitió, entre comillas, la colonización de tierras mapuche al sur del Biobío, pero que salvaguardaban prioridades para el mundo indígena y ciertas protecciones. Y Balmaceda tuvo que sufrir los ataques virulentos de están, eh, todos los que están en contra, ¿verdad?, de proteger el territorio mapuche histórico, que había sido reconocido por la colonia y por los inicios de la República. Bueno, en el gobierno de Allende, pero también en la reforma agraria del presidente Frei, también hay una lógica de volver a respetar esos derechos, ¿no? No con la intensidad posterior del siglo XXI, pero sí como parte del proceso de la reforma agraria. Y eso sí que el racismo oligárquico chileno, y también de otros sectores de la sociedad, muchos sectores medios en Chile son racistas, tienen una relación difícil con nuestros pueblos originarios. Ese proceso es el que también es objeto de rechazo. Entonces se juntan toda esta configuración de fuerzas muy poderosas para buscar lo que habían buscado desde el principio, derrocar a Allende. Por eso el subtítulo del libro es "A 50 años del derrocamiento". No es el desplazamiento o la interrupción, no, eso es eufemismo, no, aquí se derrocó un gobierno. Hay otra discusión que a mí me molesta un poco, que es que esto era cívico, no, esto es militar. Aquí hay unos señores con uniforme que se suben a unos aviones y que bombardean. Esos no son civiles, me van a perdonar. Y los que atacan con tanques y con fusiles y a balazo limpio la moneda, no es Patria y Libertad. ¿eh? Es el ejército chileno. Entonces este es un golpe militar, dijimos. Por supuesto que hay cómplices civiles, pero ¿en qué golpe de Estado no hay cómplices civiles? No, pero es que ese fue un régimen apoyado por el poder económico. Bueno, pero el poder económico busca incidir en cualquier régimen dictatorial o democrático. Entonces tendríamos que decir la democracia en nuestra es una democracia civil, porque es civil el representante y es civil por los que lo apoyan. Medio ridículo, ¿no? Entonces, esta es una dictadura militar. Son fuerzas que logran romper el gran dique que hacía posible que se mantuviera este proceso de cambio en un contexto democrático de pleno ejercicio de las libertades del primero hasta el último día. Todo lo que dicen al respecto es mentira, lisa y llana. Libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de desplazamiento, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que se termina por producir en Chile es este derrocamiento. Entonces, claro, la gran pregunta histórica es, ¿era inevitable este golpe? En algún sentido sí, por lo que estoy tratando de explicar de la intervención extranjera. Pero por otro lado, también en la historia no hay nada escrito de antemano, a priori. Tampoco es que se pueda hacer cualquier cosa, digamos, ¿no? Hay datos en las sociedades y en el mundo en los que cada sociedad está, ¿verdad?, inserta, que obviamente hay que tomar en cuenta, pero la historia no está escrita de antemano. Entonces yo soy de los que sostiene que un acuerdo político entre, primero, el interior de la Unidad Popular, que tenía dos visiones completamente distintas sobre este proceso, una más inspirada en la Revolución Cubana, otros inspirados en la Unión Soviética y otros inspirados en una visión más que llamaríamos hoy día socialdemócrata, digamos. Entonces ahí no hubo nunca acuerdo entre esas fuerzas, ni los debates suficientes para por lo menos tener un acuerdo durante un periodo de tiempo. Que es como yo creo que funcionan las coaliciones. Las coaliciones no son identitarias, para eso están los partidos, ¿verdad? Que tienen su programa, su ideología, su cultura, sus tradiciones. Pero las coaliciones son para ciertos periodos de tiempo y ahí la izquierda no fue capaz, y debió haberlo sido, ¿no?, de generar una coalición de apoyo al presidente Allende suficientemente sólida y coherente, y no lo fue. Luego hubo una gravísima dificultad con la democracia cristiana, que es bien paradojal, porque el presidente Allende enfrenta con apoyo de la democracia cristiana una especie de segunda vuelta en 1970. Recordemos que Estados Unidos interviene sobre la base de un intento de golpe. Este general vio que ya le había hecho un intento de golpe al presidente Frei, por lo demás. Sin embargo, el presidente Frei tiene una actitud poco clara
en el tema de lo que la derecha le ofrece, que es votar a favor de un demanda cristiano, o si se quiere, que se vote porque la mecánica institucional era los dos primeros candidatos presidenciales con más votos iban a un balotaje, entre comillas, a una segunda vuelta en el Parlamento, en el Congreso Pleno. Entonces la maniobra era que la oposición votara por Jorge Alessandri y este renunciaba al día siguiente para producir una nueva elección, y en esa elección, puesto que había una interrupción de periodo, podía volver a postularse el presidente Frei Montalva. Frei Montalva recibe a las directivas de la derecha, discute este asunto, todo está detallado en el libro, y por lo demás en la fuente de información principal es la CIA, digamos, que va anotando todas estas cosas. Y el presidente Frei Montalva, sin embargo, que coquetea un poco con esta idea, no la excluye de plano. Sin embargo, se encuentra con su partido, ¿no? Dirigido por Benjamín Prado, senador por Valparaíso en esa época, en donde hay personalidades como Renan Fuentealba, el propio Luis Mayra, que después se sale a la cristiana tiempo después. Hay una fuerte presencia de la cristiana progresista, y desde luego el propio candidato presidencial en 1970, Radomiro Tomic, que reconoce de inmediato la victoria de Allende en la noche misma del 4 de septiembre del 70, en una actitud muy noble, y que se mantuvo siempre con una enorme lealtad y una relación además de... Y él tenía eso, tenía relaciones personales muy especiales, incluso con sus adversarios políticos. Y esto incluía a personas como Godofredo Montalva, como Radomiro Tomic, como al mismo tiempo, bueno, Bernardo Leighton, y sucesivamente. No Patrick Sullivan, ellos nunca fueron nada. Pero sí se produjo el 70, prácticamente a la semana en que Allende es elegido, una férrea definición del Partido Cristiano de apoyar a Allende y de permitir que la primera mayoría relativa asumiera la presidencia del país el 3 de noviembre del 70. Ese proceso eh, es una lucha entre dos sectores en lo cristiano. Un sector muy conectado a Estados Unidos, que es el sector freísta, digamos, y muy anticomunista, con mucha desconfianza con Allende. Siempre le decían a Allende todo ello, no, a ti te creemos, tú eres una persona honorable, has estado tanto tiempo en las instituciones, ¿sí? Pero el problema es con tu partido, y con el proceso general, y con el hecho de que la Unión Soviética se quiere tomar Chile. ¿Sí? Y es bien impresionante porque se recogen los cables de la CIA sistemáticamente, que Frei Montalva le transmite al gobierno norteamericano. Chile va a transformarse en una nueva Cuba, lo cual evidentemente era un absurdo, o sea, estaba completamente fuera de cualquier idea en la materia del propio Salvador Allende, que sin embargo tenía simpatías por Cuba y rechazaba el intervencionismo norteamericano, pero su idea no era en absoluto establecer un régimen como el cubano, ni tampoco el grueso de sus fuerzas políticas. Por lo demás, el Partido Comunista de Chile tenía muy malas relaciones en esa época con el régimen de Fidel Castro, de modo tal que era un invento, y ese invento en el fondo era un llamado a apoyar un golpe de Estado. Estados Unidos se comprometió con eso, y la mesa de fue evolucionando entre un sector pro golpe y un sector antigolpe. Y ahí personas como Renan Fuentealba fueron, que estuvo siempre en contra del golpe, ¿no? Y de hecho forma parte de los 13 que se pronunciaron en contra. Pero él fue muy duro con la Unidad Popular. Y dentro de la Unidad Popular, especialmente el Partido Socialista, fue muy duro con la masa cristiana, ¿no? En todas sus vertientes. Entonces hubo choques que eran los que se debieron haber evitado, y por eso es que uno puede pensar. Pero esto son conjeturas, naturalmente, la historia no se rehace, ¿verdad? Pero uno puede pensar que podría haberse producido un entendimiento que hubiera estabilizado el gobierno. Y luego, en medio de la crisis, el presidente Allende planteó, y esto yo lo digo con mucha vehemencia porque, bueno, mi padre fue ministro del presidente Allende los 3 años de su gobierno, y era amigo de él desde los años 50, y participó en la redacción del discurso que el 11 de septiembre el presidente iba a dar en la Universidad Técnica del Estado para anunciar un plebiscito. Ya Carlos Briones obtuvo la noche anterior, el ministro de Interior socialista, obtuvo un cierto acuerdo con la cristiana, incluso con Patricio Elwin,
Los papeles nunca no sobrevivieron al golpe, digamos. Pero ya estaba lanzado, ¿no es cierto?, el golpe de Estado. Pero ese anuncio Allende lo iba a hacer y tenía una parte política de llamado a un plebiscito, a una asamblea constituyente en simultáneo y también un plan de estabilización económica muy fuerte, en donde iban a estar a cargo gente como Jaime Barrios, Pedro Busco y mi propio padre. Y ese plan económico muy duro de ordenamiento de la situación, bueno, en eso trabajó mi padre, por tanto, yo puedo testimoniar que esto no es un rumor, un invento, de dónde salió esto. De hecho, hay un historiador, Fernando A. de derecha, que pone en duda esto, pero sí, esto está archidocumentado. ¿Eh? Y desde luego el testimonio del asesor político de Allende, que era Joan Garcés, pero también el propio Carlos Briones, y también el propio Patricio Elwin, que acaba de, no él, pero su familia acaba de publicar un muy interesante libro, realmente un libro muy útil, ¿eh? Porque tiene un relato muy estructurado de todo el proceso, con su punto de vista, claro. ¿Eh? Pero realmente yo creo que es un aporte a conocer más la filigrana. Ese libro no lo deja tan bien parado por lo que va él mismo. ¿Eh? Pero en fin, y menos a Freire. Pero es muy importante como libro que oye. Con lo cual, Ujú. entonces uno puede sostener, yo creo, con bastante certeza, que aunque tuviera un 2% de probabilidad de ocurrencia, sí existía una posibilidad distinta del golpe. Y una vez desencadenado el golpe, y ahí está el error histórico de la masa cristiana y de mucha otra gente, incluso de Estados Unidos, que termina aporreando al propio régimen de Pinochet. Pinochet va y les hace un atentado en el corazón de Washington en 1976. Como dicen los loros, ¿dónde la viste? O sea, una cosa insólita. ¿No? Entonces, el proyecto que hay detrás es el proyecto militarista. ¿Eh? Es el proyecto militarista que es el que está desde la independencia. Esa independencia en donde se asesinan los unos a los otros los próceres de la patria. ¿Eh? Donde Manuel Rodríguez es objeto de un disparo por la espalda, ordenado por O'Higgins. Los hermanos Carreras son fusilados en Argentina. Esa, y finalmente O'Higgins, que gobierna con un cierto mérito, ¿eh? Porque toma distancia de la oligarquía de la que él proviene, pero también lo sacan, ¿eh? Y lo sacan, entre otras cosas, porque pretende terminar con el mayorazgo en Chile, que es la gran institución de transmisión hereditaria del esquema oligárquico de tenencia de la tierra. Y todo ese proceso es uno que culmina el 73, en donde el militarismo que pudo ser mantenido a raya, incluso por gente como Diego Portales, ¿no?, conservador, ese militarismo que pudo ser mantenido a raya desde la independencia, cae con toda su fuerza y toda su violencia en este régimen. Entonces ya no se trató ahí de solucionar una, entre comillas, crisis que había que ponerle término, ¿eh? No, es la revancha militarista y oligárquica, ¿eh?, que tiene origen, como digo, en el propio proceso de independencia. Por eso que fue tan violento, tan desproporcionadamente violento. Es absurdo. El informe Ratti estableció que en 3 días la Junta Militar tenía completamente controlado militarmente el país. La resistencia armada que se intentó, yo mismo participé ahí en ese intento el 11 de septiembre, y los 2 o 3 días posteriores, bueno, era mínima, era una cosa ridícula. Entonces, esa 17 años, 16 años y medio, ¿no? Y hoy día es 5 de octubre, estamos recordando que Pinochet pretendía prolongarse, buscando una legitimidad en las urnas que nunca tuvo y que le fue mal, ¿no? Pero quería prolongarse muchos años más todavía. Entonces, eso yo creo que, y es lo que, perdona que me salte de tema, pero es lo que estamos viendo estos días, ¿eh? Esta cosa, esta gente que se hace llamar republicana, ¿eh?, que está dirigida por gente de ideología nazi en realidad, y de proveniencia personal nazi, ¿no? Bueno, ese es de nuevo, es la vuelta al militarismo, ¿eh? Es el militarismo irreflexivo, es la fuerza bruta, es la idea de la jerarquía, que las sociedades funcionan solo con orden, y que las sociedades tienen que estructurarse en clases sociales jerarquizadas, donde hay unos que mandan y otros que obedecen. Esa ideología, que es la esencia del militarismo. El militarismo es la obediencia. Oiga, aquí mando yo y usted obedece, y si no, aténgase a las consecuencias. La traslación de esa lógica a la sociedad es el militarismo, ¿eh?
Hay distintas versiones de militarismo, pero el nuestro es un militarismo oligárquico. Y ese es el que se presenta con todo, en septiembre 73, con este personaje que es Pinochet, que es un oportunista, y que dice, ya, yo aquí me instalo en esta lógica. Y su día era el franquismo, 40 años en el poder. Duró 16 y medio, menos mal, pero hizo lo mismo que Franco. Asesinar, perseguir, generar todo tipo de humillaciones hacia el mundo social, impedir la autonomía de la representación del mundo del trabajo, del campesinado, de las mujeres, de los jóvenes. En fin, el esquema clásico del autoritarismo de ultraderecha militarista. Eso es el derrocamiento. Esas son las fuerzas que derrocan ahí. Por suerte, ese no es nuestro destino como sociedad. Sabemos que nos esperamos y confiamos y cruzamos los dedos para que esto no sea así, digamos. Obviamente que está esa fuerza ahí, sí que están, está claro. Y de hecho obtuvieron un caudal electoral enorme en el 7 de mayo pasado. Entonces no es que no Así exista, es. claro que existe. Pero eso no quiere decir que no tenga sentido lo que intentó Allende, lo que se intentó después del 90, lo que ocurrió después del 2019. Todos esos son los procesos sociales donde hay, mira, esta cosa terrible. Es que la sociedad chilena no es una sociedad pacífica. Es que resulta que la sociedad tiene intereses contrapuestos. Así de simple. Entonces, no, pero ¿por qué? Tenemos que buscarla con cobre y entonces no sé qué. Y entonces al que no le gusta los que mandan, la oligarquía dominante, entonces para afuera, presos, exiliados. Bueno, en su versión más aguda de dictadura. O si no, en un tipo de régimen con formas democráticas, pero esencialmente autoritaria en el resto de las instituciones, y con el mercado dominándolo todo, es decir, el poder económico. Con lo cual, lo que tenemos, ¿verdad?, es una sociedad en donde cada uno tiene que tomar posturas, ¿no? O a favor de eso o en contra de eso. Ah, pero qué manera más esquemática y binaria de ver las cosas. A ver, propónganme otro. ¿O no hubo derrocamiento del presidente Allende hace 50 años? ¿O no ha habido el intento de tener una constitución no democrática que impida una de las características esenciales de la democracia, que es el principio de mayoría? Nada de eso existe. No ha existido en la historia. ¿Qué es lo que están proponiendo hoy día en esta constitución? Yo les digo que se hacen llamar republicanos porque no lo son. La idea republicana es de otra cosa. Esto es extrema derecha militarista, ¿no? Esta extrema derecha militarista quiere imponernos ahora un régimen político sin derechos para las mujeres, sin derecho a huelga, con privatización de todo, incluyendo lo que hoy día no se puede privatizar, como el litio, los hidrocarburos, las playas, los ríos, los mares, las aguas. Bueno, eso es lo que nos están proponiendo, ¿eh? Y por lo tanto, este libro es un libro que se mete en la historia, pero para decir, oye, seguimos en un tema que por suerte, claro, es muy probable que ya no tenga ese militarismo que yo trato de describirle. No creo que tenga la fuerza como para volver a imponerse como el 73, ¿verdad? Pero está ahí, no existe. Y hay que seguir Así luchando por es. eso. Aquí está el libro. Es Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo, de Gonzalo Marner. Recordemos que lo pueden buscar, ¿eh? Está en la opción de la librería LOM o LOM Ediciones, que es la que edita el libro. Ahí lo pueden buscar. También hay envío a regiones, así que agradecemos a LOM también por el libro. Además, ahí está, Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Hay muchos temas. Lo invitamos obviamente a buscar el libro, a buscarle los temas además que aparecen y por supuesto agradecerle el tiempo a Gonzalo Marner, que es economista además, fue ex subsecretario y hoy día, como decíamos, autor de este maravilloso libro que nos sitúa en estos 50 años a propósito de que se cumplieron del derrocamiento de Salvador Allende. Gonzalo, gracias por el tiempo, gracias por tu comentario y además por este recorrido completo del libro y bueno, éxito también en tus proyectos. Muchísimas gracias, pues, ¿eh?